Durante el segundo semestre de 1974, las acciones en Tucumán cobraron mayor envergadura, la presencia de la guerrilla se consolidó y el conflicto en su conjunto adquirió ribetes de guerra. Guerra abierta, si bien no declarada, con el constante desplazamiento de tropas, presencia de campamentos, choque en la espesura y golpes de mano en los centros urbanos. La situación se tornó mucho más peligrosa tras el combate de Catamarca. Los subversivos, derrotados, buscaron afanosamente retornar a sus centros de operaciones en el monte y la conducción movilizó nuevos cuadros para reforzar su endeble situación. Es creencia generalizada suponer que las Fuerzas Armadas entraron en operaciones tras la firma del decreto 261/75 por el gobierno constitucional, pero eso no es así. Durante todo aquel año, especialmente en la segunda mitad, el ejército, la policía y la gendarmería acuartelaron sus unidades e iniciaron aprestos para neutralizar al enemigo y disminuir su poder, tanto de fuego como de desplazamiento. Por orden del comando en jefe del ejército, fueron movilizados el Regimiento de Infantería 19, la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 y la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Ascuénaga, dependientes de la Quinta Brigada de Infantería con asiento en Tucumán. Horas después, se impartió la orden de hacer lo propio con el Regimiento de Infantería de Monte de Tartagal y el Grupo de Artillería de Montaña 5, componente del Regimiento de Infantería de Montaña 20, cuya base de paz se encontraba en Jujuy. Debían hacerlo a lomo de mulas, por eso el medio más apto para desplazarse y desplazar el equipo sobre terrenos escabrosos como lo de Las Conquijas era la mula. La lucha antiguerrillera. Las tropas del Regimiento 19 de Infantería y 20 de Artillería de Montaña se desplazan a lomo de mula por difíciles senderos hacia el cerro El Cesteadero, donde habría un emplazamiento de la organización extremista declarada ilegal. También hay tropas acantonadas en la zona de Tafí del Valle. El cuartel general militar está instalado en Famaillá. Lo custodian soldados con armas largas y desde el pequeño aeródromo parten y llegan helicópteros de transporte y reconocimiento. En la zona de Santa Lucía se producen varias detenciones. Se supone que por allí estarían escondidas ametralladoras antiaéreas que fueron llevadas por los sediciosos desde Córdoba. Entretanto, un potente artefacto explosivo destruyó una vivienda donde se dice suele alojarse Agustín Tosco. También otra bomba de gran poder destruyó la librería Tobé, propiedad del poeta Omar Estrella. Otros detalles. Tucumán. Las tropas conjuntas de la policía y el ejército que realizan desde el miércoles pasado un vasto operativo antiextremista en las serranías del sudoeste tucumano habrían logrado una importante pista que podría poner al descubierto la ubicación del campamento guerrillero que tan afanosamente buscan las patrullas militares. La versión, que no pudo confirmarse oficialmente, circuló insistentemente en el día de ayer en base a las declaraciones de un detenido que sería una pieza importante para la organización ilegal. Como lo anticipara exclusivamente el diario La Razón, el día viernes pasado, las tropas del ejército detuvieron en la localidad de Sauce Huascho a un joven que fue interrogado en el vivac del Regimiento 19, ubicado en el ingenio La Fronterita. Posteriormente, esposado, con los ojos vendados, fue trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto Benjamín Matienzo. Los periodistas que cubren la información en la región, donde tiene lugar la acción conjunta militar y policial, fueron obligados a abandonar la zona cuando observaban el traslado del detenido. Esta situación, agregada a la fuerte custodia del helicóptero que lo transportó, hizo pensar a los observadores que se asignaba una importancia distinta al detenido. Ayer, la versión de la pista que podría conducir hasta el campamento de los irregulares dio lugar a múltiples especulaciones. Sin embargo, hasta el momento no se produjeron novedades de importancia. Por primera vez desde el comienzo de la operación antisubversiva, el jefe de la Quinta Brigada de Infantería, general Luciano Benjamín Menéndez, dio una breve conferencia de prensa con la participación de numerosos periodistas de medios locales y de enviados especiales de diarios de la capital federal. Imagen 6.
Indicó el alto jefe militar que se debía excusar por no poder proporcionar datos sobre la marcha de la acción y que, hasta el finalizado el operativo, no podría darse información. Pidió a los periodistas que cumplan su misión con responsabilidad. La actuación del ejército en este operativo, dijo, a diferencia de lo que se había efectuado en mayo, cuando actuó la Policía Federal, estaba orientada hacia la búsqueda de elementos que presuntamente habrían participado en los hechos militares de Catamarca y Córdoba, huyendo de tales sitios y refugiándose posiblemente en las boscosas de Famaillá. Negó que alguna patrulla se perdiera en el monte, como lo indicaba una versión, explicando que hay grupos destacados que cumplen una misión independiente. Dijo que la tarea del ejército se cumplía con la colaboración de la Policía Federal y Provincial, afirmando que no había dependencia operativa de estas al ejército. También se desmintió que se hubiesen producido víctimas entre los efectivos militares, autorizando expresamente al periodismo a visitar los bivacs militares. Ayer, un suboficial del ejército manifestó al periodismo que los centinelas tenían orden de abrir fuego sobre los fotógrafos si estos eran sorprendidos tomando notas gráficas de los emplazamientos militares. Frente al cuartel general de operaciones, en la comisaría de la ciudad de Famaillá, se realizó un breve acto de homenaje al libertador José de San Martín. El general Menéndez, ante una formación, depositó una ofrenda floral en un monumento. Por otra parte, en un acto similar, realizado por efectivos del comando de la Quinta Brigada en la Plaza San Martín de esta capital, el mayor Eduardo Ballardín habló para recordar al prócer. Entre otras cosas dijo que no le tememos al enemigo encubierto, al enemigo solapado o disimulado. El pueblo agotó su paciencia, agregó, y está haciendo tronar el escarmiento. Por su parte, el comisario general Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, regresó en la antevíspera a la capital federal. En relación con el operativo de esta situación. En relación al operativo, ayer en las cercanías de Saucehuacho fueron detenidos Carlos Molina y Julio Jiménez, quienes fueron trasladados a la comisaría de Famaillá. En otros procedimientos, varias personas fueron privadas de su libertad, desconociéndose su identidad y número exacto. Agricultores de la zona de Famaillá comentaron a los periodistas que hace un tiempo comenzaron a llegar a esta zona cosecheros de un alto nivel cultural que se ofrecían para trabajar en las fincas ubicadas en la zona. En esta ciudad también continúan sin pausas los procedimientos. No se conoce el número de detenidos, pero se supo que una buena cantidad de domicilios de dirigentes estudiantiles de las distintas tendencias fueron allanados por personal de la Policía Federal. Crecen asimismo los repudios por los atentados con gelinita en la librería del poeta Omar Estrella y de los abogados Julio Rodríguez Anido y José María Martinelli, perpetrados durante los últimos días. El atentado contra la casa del doctor Martinelli, defensor de presos políticos y dirigentes del Frente Antiimperialista del Socialismo FAS, fue de tal violencia que una compañía de demoliciones debió tirar abajo ayer los restos de la vivienda. Se calcula que en este atentado terrorista se utilizaron 2 kilogramos de gelinita. El estallido afectó la viga mayor de la vivienda, hundiéndose parte del techo y resquebrajamiento de las paredes. El propio abogado dijo que, según su impresión, el artefacto explosivo había sido preparado por los especialistas. No hubo víctimas en ninguno de los actos del terrorismo. De nuestra agencia. Sin que hasta el momento, al parecer, se haya logrado pistas concretas, los organismos de seguridad continúan trabajando en la investigación del copamiento de la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María. El principal objetivo de estas autoridades es lograr que la libertad del subdirector del establecimiento, mayor Julio Argentino del Valle de la Rabure, secuestrado por la organización extremista, autora del hecho, y también recuperar las armas y explosivos. Un arsenal clandestino en el que se almacenaban numerosas armas de guerra
municiones y explosivos fue descubierto esta madrugada en el transcurso de un operativo llevado a cabo por fuerzas policiales en los alrededores de la ciudad. Durante el procedimiento fue detenida una pareja de jóvenes que tenía en su poder literatura de carácter subversivo. Fueron identificados como Miguel Gustavo Hurtado, de 22 años, y Nilda Cristina Álvarez, de 21. No se dieron a conocer los datos sobre sus actividades. Y más Córdoba, de nuestra agencia. Sin que hasta el momento al parecer, se hayan logrado pistas concretas, los organismos de seguridad continúan trabajando en la investigación del copamiento de la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María. El principal objetivo de las autoridades es lograr la libertad del subdirector del establecimiento, Mayor Julio Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por la organización extremista autora del hecho, y también recuperar las armas y explosivos que los subversivos robaron de aquel establecimiento. Desde el domingo pasado hasta este momento se han realizado gran cantidad de allanamientos en esta provincia. Dado el hermetismo lógico con que se cumplen las tareas investigativas, nada se ha informado sobre el resultado de las mismas. No obstante, lo cual ha trascendido que estos resultados no han sido satisfactorios. Como ya informáramos, la organización guerrillera que se adjudicó el golpe hizo explotar en la mañana del viernes una serie de bombas de estruendo de las denominadas panfletarias en diversos lugares del casco céntrico. Los volantes que se desparramaron en la oportunidad destacaban que el operativo de Villa María, que había realizado la Compañía Decididos de Córdoba, y que desde el botín logrado por el hecho alcanzaba 150 fusiles automáticos livianos FAL, 30 metralletas, 6 ametralladoras pesadas, municiones y materiales para la fabricación de explosivos. Los mismos panfletos informaban que en las filas extremistas habían muerto 3 guerrilleros. Mientras continúa el operativo contraguerrillero lanzado por el ejército desde hace varios días en la zona montañosa del sudeste de la provincia, la policía tucumana descubrió un verdadero arsenal en un allanamiento practicado en una vivienda de El Colmenar, en las afueras de la ciudad. Fue detenida la pareja que la ocupaba, formada por el ex estudiante de arquitectura Miguel Gustavo Hurtado, de 22 años, y Nelly Cristina Álvarez, de 21, quien hasta hace poco trabajaba como doméstica. La pareja tiene un hijo de pocos meses de edad. Además de armas, se encontraron ropas militares, elementos de cirugía y sanidad, patentes de automotores y nutrida literatura subversiva y manuales para el manejo de las armas y de instrucción militar. Tucumán. Las acciones contraguerrilleras que se desarrollan en los cerros del sudeste tucumano continúan sin pausa. Las tropas del Regimiento 19 de Infantería y 20 de Artillería de Montaña, que se desplazaba a lomo de mula por los difíciles senderos de la montaña, continúan el avance hacia el cerro. El Cesteadero, en cuyo faldeo se insiste que existiría un emplazamiento guerrillero de la organización ilegal. Los motociclistas de la Policía Federal patrullaron ayer la zona de Tafí del Valle a 2.000 metros sobre el nivel del mar. El lugar veraniego, conectado con la provincia de Salta a través de un camino montañoso. Allí están acantonadas también las tropas del Regimiento 19, que fueron inspeccionadas por el jefe del operativo, general Luciano Benjamín Menéndez, que se trasladó hasta allí en un helicóptero de fabricaciones militares. En medios bien informados, se conjetura que la acción de las tropas militares puede haber obligado a desbandarse a los guerrilleros, pero se estima que en el lugar puede haber un importante depósito de armas de la organización ilegal. Inclusive se dice que allí estarían escondidas las ametralladoras antiaéreas que fueron llevadas por los sediciosos cuando ocuparon el Regimiento 19 141 de Ingenieros de Córdoba durante el anterior gobierno militar. Esta madrugada, las columnas de soldados que avanzaban por los cerros se aproximaban a la localidad de El Rodeo, en las faldas de Malamala, donde se espera encontrar rastros de extremistas. Una patrulla avanza desde las cumbres y otra desde Sauce Huacho, en una zona tercera desde la zona del Potrero de las Tablas,
para cerrar las posibles vías de escape. Otras fuentes consultadas indicaron que si el camino de fuga es impedido y existen guerrilleros, estos podrían emboscarse en la selva y defender las posiciones. Todavía que se sepa, no se produjeron enfrentamientos en el monte. La Razón recorrió ayer varias localidades donde se lleva a cabo la acción militar. La actividad de las poblaciones de Famaillá, Acheral y Santa Lucía es normal, a pesar del desplazamiento militar. El campamento de R-19, que se habían erigido en las márgenes del río Famaillá, fue levantado y trasladado hasta Acheral, al pie del camino, hacia los valles calchaquíes. En el cuartel general de operaciones, instalado en la comisaría de Famaillá, soldados con armas largas montan guardia. Desde el pequeño aeródromo de esta ciudad parten y llegan helicópteros de transporte y reconocimiento. Comentario en Montevideo. A una ínfima minoría de la juventud argentina le han hecho el cuento de que alzándose en armas contra el régimen legal es posible obtener reivindicaciones sociales, avances económicos, regímenes liberadores, etc., afirmó el matutino independiente El Día en su editorial titulado ¿Sabe lo que buscan en sus crímenes? El diario califica de profundo y desconsolador el yerro a que ha sido inducida esa juventud al desviar sus propósitos de cambio social hacia actitudes reñidas con la más elemental civilización. El editorialista sostuvo más adelante: duele que después de haber fracasado estas aventuras en Venezuela, en Guatemala, en Santo Domingo, en Bolivia y en Uruguay, haya todavía mentes desviadas capaces de salir a captar la ingenuidad de los unos y de organizar la criminalidad de los otros para convertir en una hora lo que, por mandamiento popular que debe respetarse más allá de todo, debiera ser un campo fértil para el trabajo. Las Fuerzas Armadas Argentinas disponen ahora de una delegación peronista para el exterminio del proceso terrorista en el país, dice el editorial del diario Globo, agregando que aquellas pasaron a esa tarea de salvación nacional por la eficiencia esperada, sin el costo de lesiones constitucionales. El editorial titulado Agonía terrorista en la Argentina añade: Isabelita está preservada en la presidencia y en la plenitud de sus prerrogativas, mientras las demás instituciones democráticas continúan funcionando normalmente. Luego de afirmar que más allá del furor del programa de los guerrilleros del ERP, solo restaba el caos y la guerra civil. Comenta que se restableció así con naturalidad la alianza entre el poder civil y el poder militar, empeñados ambos en la misma causa de sobrevivencia de la nación, y concluye: el terrorismo tórnase tan organizado y tan fuerte en Argentina que únicamente las Fuerzas Armadas tendrían hoy condiciones físicas de enfrentarlo. Hoy los militares, atacados masivamente en sus cuarteles, adquirieron la base política y moral que les faltaba para la reacción en gran escala. Es el comienzo del fin de la aventura liberticida. El armamento que se incautó la policía es el siguiente: 3 fusiles FAL, una escopeta Batam, una ametralladora pesada calibre 45, 3 rifles calibre 22, uno de ellos de alta precisión, una ametralladora PAM, 3 pistolas 45, 2 pistolas Ballester Morna, 11 cargadores FAL. También había elementos para la fabricación de explosivos, a saber, 24 panes de TNT, una leyenda, fabricaciones militares USA, 29 detonadores eléctricos, 71 panes de gelamón y 3 granadas de guerra, una mochila completa, 22 hamacas paraguayas, 3 cajones con calzados, alpargatas, zapatillas, botas cortas con suela de goma, cartuchos, corrajes con chaquetas azules similares a los de la Policía Federal, 13 camperas verde oliva, otras tantas usadas, camisas de tipo militar y otras como también pantalones, gorros e impermeables de plástico. En los elementos de sanidad había material quirúrgico, medicamentos, gasas, vendas, desinfectantes que se presume fueron robados en la Clínica Madre de Buenos Aires por las inscripciones en las cajas. Igualmente,
se encontró un mapa de Tucumán con algunas zonas señaladas, además de un equipo de radiotransmisor y receptor y un micrófono Johnson que al parecer fue robado del puesto policial de Tafí Viejo, oportunidad en que resultó muerto un extremista y también un policía. Se halló asimismo un radiograbador y un cassette con el mensaje de Robbie, el apodo con que se conoce a Roberto Mario Santucho, uno de los hombres claves de la estructura de la organización ilegal. El cuarto, el operativo guerrillero, le sigue la misma intensidad que en días anteriores. Un soldado resultó con una herida de bala en la cabeza, cuyo estado se ignora, cuando una patrulla militar quiso allanar un rancho de reducción localidad próxima a la ciudad de Famaillá, donde el ejército ha montado el mando de operaciones. 3 desconocidos que consiguieron huir dispararon imprevistamente sus armas y un balazo alcanzó al soldado sin que se diera a conocer su nombre en la zona montañosa de Sauce Huacho, al oeste de Famaillá, según se pudo saber. Se habría secuestrado en la vivienda de un obrajero detonador de explosivos, granadas de mano de fabricación japonesa y uniformes similares a los del ejército. En las proximidades del puente del río sobre el río Lules, en la Ruta Nacional 38, 3 desconocidos que viajaron en un automóvil fueron detenidos después de mantener un breve tiroteo de las fuerzas que controlan el tránsito automotriz. No se conoce la identidad de los apresados. Imagen 29. Ángel Vargas, oriundo de Tafí del Valle, a quien se buscaba intensamente. Trascendió que por lo menos fueron detenidos una 50 de personas. Del operativo que se realiza nada se informó. El comandante de la 5ª Brigada de Infantería, general Luciano Benjamín Menéndez, quien dirige personalmente las acciones contra la guerrilla, dijo que la información será dada por el comandante general del ejército una vez concluido el operativo. Durante la escala panfletaria del viernes, pudo ser detenida una mujer sorprendida cuando le colocaba un artefacto en un balcón de la firma Gatti Chávez. La joven, identificada como Silvia Inés Tubis, estudiante domiciliada en Belgrano 557 de esta ciudad, y otras detenciones realizadas por la policía son las del grupo de personas que se encontraban reunidas en la finca en la localidad de Salsipuedes. Allí, como la razón ya informara, fueron abatidas alrededor de 300 personas, la mayoría de las cuales ya han recuperado, fueron detenidas alrededor de 300 personas, la mayoría de las cuales han ido recuperando la libertad. Con relación al procedimiento del Centro de Religión Interior Seguidores de Silo, se dio a conocer un comunicado informando que las personas detenidas cursan en ese lugar seminarios del Centro de la Religión Interior, ya que dicho fin es de conocimiento que el gobierno provincial, las personas que aún permanecen detenidas en averiguación de antecedentes y en las que fueron apresadas en Salsipuedes, suman alrededor de 50. Con respecto a los heridos, cabe consignar que el estado del capitán Roberto García ha sufrido un agravamiento, mientras que la del soldado Fernández, ambos heridos de bala, continúa siendo estacionario, habiéndose agudizado la hemiplegia que lo afectaba. La razón recorrió ayer varias localidades donde se lleva a cabo la acción militar. La actividad de las poblaciones de Famaillá, Acheral y Santa Lucía es normal, a pesar del desplazamiento militar. El campamento del Regimiento 19, que se había erigido en las márgenes del río de Famaillá, fue levantado y trasladado hasta Acheral, al pie del camino hacia los valles calchaquíes. En el cuartel general de operaciones instalado en la comisaría de Famaillá, soldados con armas largas montan guardia desde el pequeño aeródromo de esta ciudad y parten y llegan helicópteros de transporte y de reconocimiento. Una gran antena de radio fue levantada frente a la plaza de la ciudad por la 5ª Compañía de Comunicaciones. En Cacheral, la Policía Federal controla celosamente la ruta.
revisando todos los vehículos, identificando a sus ocupantes. Igual control se realiza en el acceso a la ciudad de Lules, sobre la Ruta Nacional 38, en las afueras de la capital, y en la comisaría de Acheral. La razón pudo observar que sobre sus paredes todavía están escritos lemas de la organización ilegal, pintadas en ocasión de que el grupo irregular ocupó la población en mayo pasado por espacio de una hora. El sumariante policial informó al periodismo que ayer las tropas federales habían detenido a Manuel Anselmo Contreras y a Raúl Eduardo Aguilar, los cuales habían sido trasladados a Famellá. En Santa Lucía, a poca distancia de Acheral, el local policial estaba cerrado con un candado y no se pudo obtener información. El control de la ruta se extiende desde poco antes de la localidad de Huanta, a poca distancia de la capital, hasta el río Huácara, límite con la provincia de Catamarca. En la capital continúan los procedimientos en distintos barrios, pero no se pudo conocer el número de detenidos.